Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, continuemos ya con el último tema. Ya espero acabar el día de mañana. Muy bien, en la clase pasada vimos la radiografía lateral y una radiografía de uso más rutinario es la radiografía panorámica. Pero esta básicamente se centra en estudiar los procesos dental-violares. Aunque también se ven estructuras anatómicas, pero sufre deformación sobre todo en lo que es la línea media. La radiografía panorámica es una imagen tomográfica extraoral sencilla que muestra una sola placa. En una sola placa todas las estructuras óseas y dentales de maxilar y mandíbula. Esta es de un uso más rutinario, ¿sí? Incluso si no llegan a estudiar ortodoncia o cirugía maxilofacial, pues con estas sí van a tener un poquito más de contacto. Sirve para, pues, valoración de la dentición, número, tamaño, forma y relaciones con otras estructuras, ¿sí? Valorar el eje de erupción de los dientes permanentes durante la dentición decidua o mixta, es por eso que en ortodoncia pues tiene mucha importancia, ¿sí? Porque en ocasiones pues nos limitamos a ver solamente dientes, no mandamos a tomar una radiografía y en la radiografía nos puede decir si el paciente va a tener problemas de que un diente se quede atrapado, se quede incluido o retenido. Debido a que casi no sufre deformación en las partes laterales, es un buen instrumento para valorar la forma y tamaño de las ramas mandibulares. Esto también tiene importancia para ortodoncia, saber el tamaño de la rama, porque esto nos dice cómo se va a comportar el paciente durante el tratamiento. Valorar desviaciones en la línea media, aunque es discutido por su alto grado de deformidad en la línea media, ¿sí? Pero pues su uso más rutinario pues es este, el primero. Ok, bueno, aquí la tenemos. Escogí esta porque se ve un poquito incluso más arriba. Por lo general las radiografías panorámicas solamente se ve esta parte. Pero esta me llamó la atención porque incluso hasta se llega a ver el seno frontal. Aquí lo tenemos, estas son las órbitas, ¿sí? Las fosas nasales, la otra órbita y el seno maxilar. Aquí. ¿Sí? Por lo general la radiografía solamente llega como a este nivel. Bueno, ¿y qué vamos a ver en ellas? Bueno, es posible ver todas estas estructuras, la órbita, seno maxilar, frontal, tabique nasal, el cornete o concha inferior, la apófisis cresta de gallo, en algunas veces sí se llega a ver, no en todas, ¿sí? Esta sí es raro que se vea. La lámina cribosa, el seno esfenoidal, la apófisis mastoides, la apófisis estiloides, cuerpo del esfenoides, fosa hipofisiaria, la espina nasal anterior, aunque aquí no se ve como en la lateral, que se ve pues, como una espina, aquí no, aquí se ve como un destello, así se podría definir. La apófisis palatina, la sutura intermaxilar, el arco cigomático, la cavidad glenoidea, la eminencia articular, el conducto auditivo externo, el cóndilo, escotadora sigmoidea, apófisis coronoides, el conducto del dentario, generalmente se ve muy bien, y el gancho guamulus, que en ocasiones también es difícil de ubicar. Y aquí lo tenemos todo. ¿Sí? El cuerpo del esfenoides, la fosa hipofisiaria, ¿sí? La cavidad glenoidea, la eminencia articular, el cóndilo. La apófisis coronoides, de este lado se ve mejor. La escotadura sigmoidea. El conducto auditivo externo, aquí se ve mejor incluso que en una lateral. La apófisis mastoides, esta es la apófisis estiloides, esta que se ve aquí, difusa. ¿Sí? La espina nasal anterior, aquí. La sutura intermaxilar. Este es el gancho o amulus, aquí lo vemos. El seno frontal. La órbita, aquí de este lado también la órbita. Esta es la lámina cribosa,
Aquí estaría la cresta de gallo, seno frontal, el tabique nasal, corneta inferior, y este es el proceso palatino, toda esta línea. Y el conducto, aquí está, aquí vemos el conducto dentario inferior. Ahí aquí que es, ahí se me perdió. Vamos a ver el anterior, 16. Arco cigomático, ok. Sí, aquí está, con tubérculo cigomático anterior, posterior. Este es el arco cigomático. ¿Ok? No en todas las radiografías panorámicas podemos ver todo esto. ¿Sí? Lo que nos interesa ver de esta radiografía, pues es obviamente la dentición y si acaso en ortodoncia, pues las ramas. Y esas siempre se ven bien. Un error muy común es de que se utilice para valorar la articulación. La panorámica no está hecha para valorar la articulación. ¿Sí? No cometan ese error. ¿Sí? No es posible, no es fidedigna. ¿Sí? Para la articulación, pues hay sus proyecciones especiales. Ok, otra radiografía también que se usa mucho en estomatología, en ortodoncia, pues no se diga, es la radiografía postero-anterior. ¿Sí? Hay antero-posterior y postero-anterior. ¿Sí? Postero-anterior quiere decir que la película va a estar aquí y el rayo va a venir desde acá. Cuando es antero-posterior es al revés. La película está acá y el rayo viene por aquí. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que las estructuras que estén más cerca de la placa son las que van a salir más nítidas. Si nosotros queremos valorar la cara, pues la placa la vamos a poner adelante. Si quisiéramos ver la parte posterior de la cabeza, pues entonces la placa la pondríamos acá. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en estomatología y en ortodoncia, esta es la que se utiliza, postero-anterior. Proporciona una imagen craniofacial en sentido antero-posterior, cuya para su obtención la película queda por delante de la cara y el haz del rayo debe ser dirigido desde atrás. De esta forma logramos mayor nitidez en el complejo facial, lo que les explicaba ahorita. No debe confundirse con la anteroposterior. ¿Sí? Esta última logramos mayor nitidez en la zona occipital. Sirve para complementar la radiografía lateral y valorar asimetrías. Para hacer el análisis transversal, planificación para cirugía ortognática, detectar cantamientos del plano palatino y oclusal. ¿Sí? Tiene más uso en cirugía maxilofacial, sobre todo para cuando el paciente va a ser sometido a cirugía ortognática, tienen que tomar esta radiografía para valorar el ancho de las ramas. En ortodoncia tiene sus aplicaciones, hay un trazado, pero mi tesis fue precisamente evaluar este trazado y no es muy fidedigno, por eso realmente no se utiliza mucho. ¿Sí? La verdad tiene sus desventajas porque la posición en la que se tiene que colocar el paciente, la distancia con la película no está estandarizado, entonces hay mucha variación. Además de eso, es que hay mucha sobreimposición de estructuras. ¿Sí? Es difícil la identificación. Otra radiografía es la radiografía submento-vértex, ¿sí? O también llamada de Hirtz. Estas sí solamente se ven maxilofacial, ¿sí? Aquí nada más se las menciono. Se usa para mostrar base de cráneo, pues como vemos aquí. Ver la posición y la orientación de los cóndilos, ok, aquí serían los cóndilos, ahí se ven muy bien ambos, aquí y aquí. Ver los senos esfenoidales, ¿sí? Quedaría más o menos este nivel. Ver la forma de la mandíbula, ok. En estomatología, para ver esta parte, pues usamos las oclusales. Eso lo debieron haber visto en radiología. En este semestre llevan radiología, ¿no? Sí, ¿no? Sí, debieron haber visto las periapicales, las chiquitas, la panorámica y la oclusal. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Sí vieron esas tres? Sí, ¿no? Ok, estas son más raras. Estas sí, en estomatología general, estas sí no la van a usar.
Evaluar fracturas y desplazamientos de los arcos cigomáticos, ¿sí? Más que nada en maxilofacial se usa para eso. Y esta se toma con una angulación de 70 a 80 grados. La radiografía de Tone es esta, igual solamente se usa para... Estas yo las vi cuando estuve en el servicio de cirugía maxilofacial. Se realiza en dirección anteroposterior y sirve para ver la fosa craneal posterior, hueso occipital, peñascos, dorso de la silla, agujero magno y los conductos auditivos internos. Ok, bueno, pues mucha aplicación en estomatología, pues no hay mucha. La de Waters, esta se usa más en otorrino. Se toma en dirección posterior con una angulación de aproximadamente 25 grados. Se debe tomar con la boca abierta para poder ver el seno esfenoidal. Sirve para ver todos los senos paranasales, es por eso que se usa para otorrino. Pero para ver cada seno individualmente hay proyecciones específicas. También podemos ver los agujeros rasgados posteriores, órbitas, sutura frontocigomática y fosas nasales. ¿Ok? Pues tiene sentido, ¿no? Porque se usa en otorrino. Ok, y eso sería todo de radiología. Sí, vamos con el siguiente presentación. De estas radiografías no les voy a preguntar en el examen, solamente les voy a preguntar lateral y panorámica. ¿Ok? Pero sé que más adelante se las van a preguntar en cirugía maxilofacial. Entonces, para que lo tengan ahí la presentación. Y si la quieren recordar, pues ahí tienen una breve reseña. Sigamos con el siguiente tema. Ok. Muy bien. Ya, penúltimo tema. Ok. El desarrollo del cráneo. Esto era algo que veíamos al principio, pero decidí meterlo ya hasta el final. Tiene más relación ya. De por sí osteología es pesado. Y todavía ver esto. Aunque esto lo debieron haber visto en embrio. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí lo vieron en embriología? Sí, lo debieron haber visto. ¿No lo vieron? Bueno. Sí, doctor, con la maestra de Consolación. Sí, lo debieron haber visto. ¿Y si se acuerdan? Ahí es el problema, profe. Nada más para pasar el examen. Y dije, no lo voy a aplicar. ¿Eso para qué? No, Ok, sí, más o menos. Ya es como que nos acordamos. ok. La osificación de los huesos del cráneo se dividen en dos grupos, de origen endocondral o cartilaginoso y los de origen intramembranoso o de membrana. Bueno, los primeros de origen cartilaginoso consisten en un esbozo de cartílago hialino que a la postre se osifica en diversos puntos hasta ser reemplazado en su totalidad por tejido óseo. A este grupo pertenecen los huesos de la base craneal, esfenoides, etmoides, peñasco temporal y occipital. ¿Sí se comprende esto? Es decir, si ustedes ubican la forma del hueso, del esfenoides, que tiene forma de murciélago, hay un cartílago que tiene esa misma forma de murciélaguito. ¿Sí? No me distraiga, Mina. ¿Quién se asomó? Sí. No me diga que está sola, ¿sí? Si no nos va a espantar a todos. ¿Sí? Ay, doc, no me asuste usted si estoy sola. ¿En serio? Sí. Ahorita se asomó alguien. Ya, doc, no sé si. ¡Corre, Mina, corre! ¿Es en serio? ¿Eh? ¿Es en serio? Sí, alguien se asomó. Sí. Doc, no se gacho. Ya.
No, es Continúen en con la serio. clase mejor. No, es en serio. ¿No fue su hermana o alguien? No tiene No, hermanas. ay, cállate, sí tengo. Ah, fue su hermana, ¿verdad? Nina, sácate, está dormida. No, sí se asomó alguien. ¿Quién más lo vio? Alguien se asomó así como que... Luego Pero lo... lo vemos lo vemos en la grabación. Sí, ahí lo van a ver. No es cierto, mire, Doc. Ah, ok. Ok. Entonces, básicamente los de origen endocondral es el hueso en sí, la forma del hueso, pero en cartílago. Y poco a poco se va osificando. De tal forma que los huesos de la base del cráneo son, digamos, por eso en ortodoncia se utilizan como referencias, porque son muy estables en cuanto a forma y tamaño. Obviamente sí van a crecer, pero la variación no es demasiada. En cambio, los de origen intermembranoso de membrana, ¿sí? Pues obviamente se desarrollan, como su nombre lo dice, a partir de una membrana de tejido conjuntivo embrionario, osificándose de una forma regular desde el centro a la periferia. A este grupo pertenecen los huesos planos de la bóveda, como es la escama del frontal, los parietales y la escama del temporal. ¿Sí? Déjenles explico eso. Miren. Aquí está. Ok. Vamos a dibujar el parietal. Así más o menos tiene la forma el parietal. Imagínense que esto es una membrana, ¿sí? Una telita, por así decirlo, blandita, de tejido conectivo. Y se va a empezar a osificar desde un punto central. Se empieza a osificar, se empieza a formar hueso, se empieza a formar hueso, se empieza a formar hueso, se empieza a formar hueso y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Continúa osificándose de esta forma. De tal manera que los ángulos del hueso parietal van a ser los últimos en osificarse, como vemos aquí. ¿Me explico? Al momento del nacimiento, estos ángulos no están osificados, dejando, digamos, espacios no osificados, ¿sí? Cuando el bebé nace y reciben el nombre de fontanelas o mollera, ¿sí? Que es un término más coloquial. ¿Sí? ¿Sí se entendió esto último? Ok. Como ya les expliqué, ¿sí? Se osifican del centro a la periferia. Al nacer, los ángulos de los huesos de la calvaria aún no están osificados completamente, presentándose espacios de tejido conectivo membranoso denominado fontanela. ¿Ok? Existen 6 fontanelas, 2 en la línea media y 4 a los lados. Los de la línea media es la fontanela anterior o bregmática, de forma romboidal, más amplia en sentido anteroposterior, ubicada entre el frontal y los parietales. Se cierra entre los 9 y los 18 meses, en algunos casos hasta los 2 años. ¿Sí? La fontanela bregmática o aquí. Si alguno de ustedes, bueno, ya es papá o mamá, ¿sí? Que yo sé que no son la mayoría, ¿sí? Pero por lo general en casi todos los grupos ya hay el que ya es mamá o ya es papá. O si tienen hermanos pequeños o primitos pequeños, ¿sí? Y alguna vez han ido con el pediatra, ¿qué es lo primero que hace el pediatra? Directito a revisarle la fontanela. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí da bastante información del estado general de salud del bebé. La fontanela posterior o lamboidea, de forma triangular con base inferior, ubicada en la confluencia de los huesos parietales occipital, cierra entre el primer y segundo mes de nacido. ¿Ok? Las fontanelas anterolaterales, es decir, más o menos a este nivel, también llamadas esfenoidales o téricas, si se acuerdan, de bregma, lambda, terion, ¿sí? Ubicada en la unión del ala mayor del esfenoides y el parietal, entre la escama del temporal y el frontal, de forma irregular, y la posterolateral o astérica, ubicada en el punto de confluencia del occipital, parietal y la porción petrosa del temporal, igual de forma irregular. Y aquí las tenemos todas. Esta es la fontanela anterior o bregmática,
la posterior o lamboidea, la astérica, miren aquí, Rubier le dice de otra forma, fontanela mastoidea, da igual como la llamen, y la esfenoidal o térica. Pero la más importante es esta es la que, como es la última en cerrarse, es la que revisa directamente el pediatra. Función, bueno, permiten el crecimiento de la cabeza. De hecho, hay una entidad clínica que se llama craneosinostosis, es decir, que hay un cierre prematuro de las fontanelas y el bebé se tiene que operar, se tienen que romper. Una vez sí, cuando nació, ¿cuál fue? Sí, la de mis hijos, sí, cuando nacieron mis hijos, me tocó ver a un bebé que le habían hecho esto, que le habían separado las suturas. Pobrecito. Ay, cómo lloró, pobre, pero pues era por su bien. Permite la compresión del cráneo durante el nacimiento sin lastimar el cerebro, ¿sí? Y en pediatría proporciona signos de retención de líquidos o meningitis si la fontanela está abultada, o de deshidratación o desnutrición si está deprimida, ¿sí? Por eso es que es lo primero que revisa el pediatra. ¿Sí? Muy bien, ahora sí vamos con los puntos craniométricos. Van a ser en tejido duro y en tejido blando. Son por lo general todos muy sencillos, casi no batallan en aprendérselos, ¿sí? Y de hecho la última práctica creo que es la mejor que les va mejor. Los puntos cefalométricos de tejidos blandos, su importancia reside en el estudio bioestético del perfil, de alta importancia en cirugía ortognática y ortodoncia, aunque también en prostodoncia, también en estética dental, para aquellos que estén interesados en hacer diseños de sonrisa, pues tienen que conocer estos puntos también. Para diferenciarlos de sus homónimos óseos, porque hay unos que se llaman prácticamente igual, por ejemplo, está nación blando y nación óseo. Los puntos blandos siempre llevan un apóstrofe en su abreviatura. Aquí vemos el primero, trition, aquí se abrevia como TR y la apóstrofe. Si lleva la apóstrofe quiere decir que estamos refiriéndonos a tejidos blandos. Este punto es muy variable, ahorita van a ver por qué. Punto que marca la implantación o nacimiento del cabello en personas con alopecia, es decir, en personas calvas, se toma como referencia la arruga más superior. ¿Sí? Trition, aquí pues la modelo, pues aquí se ve perfectamente bien. ¿Dónde está Trition? ¿Ok? Siguiente punto, glabela, aquí. Punto más prominente de la frente en el plano medio sagital. Ok, glabela. ¿Sí? Y para diferenciarlo, porque hay un glabela óseo también, le ponemos apóstrofe, refiriéndonos a que es blando. Nación blando, punto más profundo de la concavidad cutánea que cubre la sutura frontonasal. Aquí. Sencillo de ubicar, ¿no? Punto más profundo. Pronasal, punto más prominente de la punta de la nariz. Sencillo, ¿no? Sin problema. Subnasal, este luego a veces es un poquito más difícil de ubicar. Punto en que la columela de la nariz y el labio superior se unen. En el punto medio sagital, desde el punto de vista práctico, es el punto más profundo de la curva que une los límites de la nariz y el labio. Ok, subnasal, ahí estaría subnasal. Vermilion, ¿sí? Hay un vermilion superior y hay un vermilion inferior. Es el punto de intersección del labio cutáneo, que viene siendo esto, y el borde vermellón. ¿Sí? Ahí donde se unen es vermilion. ¿Ok? Vermilion superior. Labial superior, no hay que confundirlo con el anterior, aunque a veces sí coinciden, ¿eh? A veces vermilion y labial superior quedan en el mismo punto. Es el punto más anterior del labio superior. Aquí. ¿Ok? Estomion superior, punto más inferior del labio superior.
Ahí. Estomion superior. ¿Sí? Entonces, otra vez. Vermilion, labial superior, estomion superior. Por lo tanto, hay un estomion inferior, labial inferior y vermilion inferior. ¿Ok? Estomion inferior, punto más superior del labio inferior. Aquí. En ocasiones, estomion superior y estomion inferior coinciden si es que si es que ambos labios están en contacto, como vemos aquí en la imagen. Es muy importante tomar las fotos y radiografías asegurándose que los labios estén en completo reposo. Aunque aquí como este chico, que tiene los labios pues muy delgados, yo creo que es inevitable, ¿no? Sí, que los labios estén en contacto. Así va a haber pacientes en que va a ser imposible que los labios queden separados. Y pues no es nada malo. Lo ideal es una foto como esta, por eso la escogí. ¿Sí? Esta sí se me hizo perfecta para esta clase. Labial inferior, punto más prominente del labio inferior. Ok, sencillo, ¿no? Vermilion inferior, igual punto de intersección del labio cutáneo con el borde vermellón del labio inferior. Vermilion inferior y labial superior pueden coincidir. ¿Sí? Creo que sí les pongo una imagen. Aquí, por ejemplo, aquí en el perfil de este chico, tanto vermilion como labial coinciden, quedan en el mismo lugar. ¿Sí? Solo para que sepan que hay estas excepciones. Muy bien. Pogonion, punto más anterior del mentón blando en el plano medio sagital. Igual está sencillo, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Mentoniano, punto más inferior del contorno del mentón blando que se obtiene proyectando el punto mentoniano óseo mediante una línea vertical verdadera. Bueno, en este caso, como esta foto es excelente y las proporciones de esta chica son también excelentes, pues por algo es modelo, ¿verdad? Es muy fácil ubicarlo. Pero va a haber ocasiones en que hay pacientes en que luego a veces sí se nos dificulta un poco y debemos apoyarnos de la radiografía lateral. ¿Sí? De mentoniano óseo proyectamos hacia abajo para ubicar el mentoniano blando. Cervical, punto más profundo del contorno mentocervical. Pues les digo, esta foto está excelente, está perfecta. Es un punto muy variable, en ocasiones inexistente en pacientes con papada, así como estamos viendo aquí. No, pues aquí no hay. ¿Dónde lo ubicamos? Ni modo que acá. Sí, tiene que ser por aquí. ¿Sí? Y en cambio aquí, en los hombres es más marcado, por lo general. Aquí. ¿Sí? Bueno, en hombres delgados, porque así medio gorditos, aunque no sea mucho, se borra bastante. Ahora vamos con los óseos, ¿sí? Ahora, de los óseos sí son bastantes. Hay muchos puntos que nosotros no utilizamos. Igual a mí me obligaron a aprendérmelos y hasta la fecha me lo sé. Pero yo nomás les voy a exigir que se aprendan los puntos que vienen en su práctica, ¿sí? Y su práctica es muy cortita, creo que nada más son 3 hojas, ¿no? Contando la portada, 3 o 4. Es la práctica más cortita. Puntos craniométricos óseos. Hay puntos medios o impares. El alveolar inferior se encuentra en la cresta interdentaria de los incisivos centrales inferiores. El alveolar superior o prostion se encuentra en la cresta interdentaria de los incisivos centrales superiores. Se utiliza en antropología, nosotros no lo usamos. ¿Sí? Bueno, creo que alguna vez lo llegamos a usar en ortodoncia, pero no es rutinario. Ofrion se localiza en la parte media de la distancia mínima entre las dos líneas curvas temporales superiores. Las líneas curvas temporales superiores vienen aquí
Y en la máxima proximidad sería más o menos este nivel, proyectamos una línea y aquí estaría Ofrion. Así es como se ubica Ofrion. No se preocupen, este no se aplica en estomatología, se usa en antropología. Bregma, este ya lo conocen, ubicado en el sitio de unión entre la sutura coronal y sagital, si recuerdan, ¿no? Este ya lo habíamos visto, Bregma. Vértex, punto más ubicado en la parte más alta o superior de la calvaria. Ovelion, se encuentra en el punto medio de los agujeros parietales. Este pues obviamente es variable porque luego a veces hay agujeros parietales y a veces no. Y si no lo hay, pues no podemos ubicar Ovelion. Opistocranion es la parte más posterior de la calvaria. Y lambda, este ya también ya lo conocen, punto de unión de las suturas occipito parietal y sagital. Inion, ubicado en la parte más saliente de la protuberancia occipital externa. Opistion, ubicado en la parte media del borde posterior del agujero occipital. Puntos pares o laterales, esto sí lo usamos, bueno, no mucho. La verdad, yo casi no los uso. Más que nada por mi tesis, en donde ahí demostré que no es muy fidedigna la radiografía posterior-anterior. Malarosigion, parte más prominente del hueso cigomático. Dacrion, unión de las suturas de los huesos unguis, frontal y maxilar. Stephanion, ubicado en el cruce de la sutura coronal con la línea curva temporal superior. Therion, ya también ya lo conocen. Asterion también ya lo conocen. Glenoideo, localizado en la parte central de la cavidad glenoidea. Y yugular, se encuentra en el borde posterior del agujero yugular. ¿Sí? Aquí los tenemos. Ofrion, glabela, Nacion, todavía esto no los menciono porque estos sí los usamos. Dacrion, Sigion, Rhinion, la espina nasal anterior, este también lo usamos mucho. Prostion, aquí. Nation también lo usamos. Gonion también lo usamos, pero hay su variante anatómica y variante cefalométrica. Bregma por acá, Vertex, Opistocranion, Inion, Asterion, Stephanion, Ofrion, Therion, no se preocupen, ¿eh? Muchos de estos puntos no van a venir en el examen. Los que van a venir en el examen son los que vienen en su práctica. ¿Sí? Entonces, su práctica es su mejor guía. Bregma, Ovelion, Vertex, Lambda. Igual Lambda. Pistocranion por aquí. Inion, Asterion. Espina nasal posterior o Staphylon, este sí lo usamos. Sigion, Porion, también lo usamos. Vasion, también lo usamos. Y ahora sí, estos son los que sí se tienen que aprender. Los anteriores, bueno, nada más los menciono como brevario cultura, pero ya los pueden olvidar, ¿eh? Nación, punto más anterior de la sutura frontonasal. Estamos hablando que es impar, aquí lo tenemos. Les pongo en una radiografía y no en un cráneo, una imagen de un cráneo, porque lo van a aplicar más en una radiografía. Sobre todo cuando lleguen a ortodoncia. ¿Sí? En ortodoncia van a ver el análisis de Steiner, porque es muy sencillo. Y uno de los puntos que van a ver en Steiner es este. Nación. Orbital, aquí lo tenemos. Punto más inferior del reborde externo de la órbita. Obviamente es par en cráneo óseo, es impar en radiografía. Punto pterigoideo, aquí lo tenemos. Ubicamos la fosa pterigopalatina. Y de la fosa pterigopalatina va a ser el punto más superior y anterior del agujero redondo. El agujero redondo no es posible verlo, pero lo podemos ubicar en promedio a nivel del punto más posterior y superior de la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Aquí como le estoy señalando en esta zona. Ahí. ¿Ok?
Este solo se ve en radiografía, en cráneo no es posible ubicarlo. Vasión, aquí lo tenemos, es el punto más anterior inferior del agujero magno. Porión, punto más superior del conducto auditivo externo. ¿Sí? Este es muy fácil de ubicar, lo que es difícil de ubicar es el conducto auditivo externo, como les mencionaba en la clase pasada, que luego a veces se confunde con el interno, o peor aún, con celdillas mastoideas. Espina nasal anterior, este por lo general se ve bien. A ver, vayan prendiendo su cámara. Oh, chale. Miren, más de la mitad están con la cámara apagada. Espina nasal anterior es el punto más anterior de la espina nasal, por lo tanto es muy fácil de ubicar. Aquí lo tenemos. Punto A, punto más profundo de la concavidad anterior del maxilar. Aquí, punto A. Este también es muy usado, el punto A. ¿Sí? Punto B, punto más profundo de la concavidad anterior de la sínfisis mandibular. Aquí. Pogonion, aquí lo tenemos. Punto más anterior de la mandíbula a nivel del plano meniosagital de la sínfisis. Aquí. Fácil de ubicar. Nation, hay dos variantes. El anatómico, que se pudiera definir como el punto más anterior e inferior de la mandíbula. Ah, caray, a ver, ¿cómo anterior e inferior? Pues más o menos por aquí. ¿Sí? Pero en ortodoncia, pues no nos gusta, digamos, no nos gusta complicarnos y no lo inventamos. Y utilizamos el nation cefalométrico. El nation cefalométrico es el punto obtenido de la intersección del plano facial. El plano facial es este. Planos es el último tema. Y el plano mandibular. En la intersección de estos dos planos, aquí estaría nation cefalométrico. Y para ubicar el anatómico, pues bueno, este ángulo lo dividimos en dos, trazamos una bisectriz y donde toque, ahí es el anatómico. ¿Ok? ¿Alguna duda con estos puntos? Nation. Ok. Suprapogonion. Este es un poquito difícil de ubicar. Este no va a venir en el examen, no se preocupen. Este ya es para especialidad de ortodoncia. También llamado protuberancia menti, punto localizado en donde se une la parte cóncava. Esta es la parte cóncava con la parte convexa. Ahí donde se unen, donde termina una y empieza la otra, ahí ubicamos suprapogonion. ¿Sí? Este punto se utiliza en el análisis de Ricketts. Ustedes no van a ver el análisis de Ricketts, eso solamente se ve en especialidad. ¿Sí? Mentoniano, punto más inferior de la mandíbula. Ok. A nivel del plano medio sagital de la sínfisis. Ok, ahí. No hay pierde. Ahí. Debe ser a nivel de la sínfisis, porque si se fijan aquí el cuerpo mandibular se ve incluso más abajo. Si no tuviéramos esta referencia de que es a nivel de la sínfisis, lo pondríamos acá. Pero tiene que ser en la sínfisis. ¿Me explico? Gonion, al igual que nation, presenta dos variantes. El anatómico, que es el punto más posterior e inferior de la mandíbula sobre el ángulo mandibular, aquí. Y el cefalométrico, que es igual, lo construimos. Punto resultante de la intersección del plano mandibular, este es el plano mandibular. Y una tangente que sigue el borde posterior de la rama mandibular. Y ahí está gonion cefalométrico. ¿Ok? Espina nasal posterior o estafilion es el punto más posterior de la espina nasal posterior.
Si recuerdan cuando vimos radiografía lateral, les comentaba que a veces es difícil de ubicar y nos tenemos que apoyar de otras estructuras, porque luego a veces aquí esta zona se ve muy difusa, no se ve así tan nítida como la anterior, que sí se ve la espinita ahí perfectamente bien. Para esta, nos apoyamos de la pared posterior del seno maxilar, trazamos lo que es la fosa pterigo-palatina, prolongamos su vértice y donde se cruzaría con el proceso palatino, ahí estaría la espina nasal posterior. Ahí más o menos. ¿Sí? Punto articular. Este es muy sencillo. Punto donde el borde posterior del cuello del cóndilo se intersecta con el borde inferior del macizo esfeno-occipital. Este es el macizo esfeno-occipital. Y donde cruza con el borde posterior del cóndilo, ahí va a ser el punto articular. Por lo tanto, este es un punto que solamente vamos a poder ver en radiografía. ¿Ok? Punto silla, lo van a ver en Steiner. Para trazar Steiner necesitan, a ver, gonion, mentoniano, nasion, silla, punto A, punto B, espina nasal posterior y espina nasal anterior. Necesitan esos 8 puntos para que se los aprendan y no batallen en ortodoncia. Punto silla se ubica en el centro geométrico de la fosa hipofisiaria de la silla turca. Ahí. Pues sin problema, ¿no? Digamos, la fosa hipofisiaria la cerramos, nos imaginamos un circulito y en medio de ese circulito ahí ubicamos el punto silla. ¿Sí? Hay unos ortodoncistas muy vagos que les gusta ponerlo aquí. No, eso es incorrecto. El punto silla es acá. Y no hay que cambiarlo, porque puede variar bastante. Poner el punto de aquí a acá, mínimo va a variar 5 grados. Y esos 5 grados te puede cambiar completamente la planificación. Entonces no lo hagan, es aquí. Digo, ay, es que es difícil, doctor, ubicarlo aquí. No, pues práctica, 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 práctica. ¿Sí? No hay de otra. Pero hay que hacer el trazado como indica el autor. ¿Ok? Es un... Ahora sí que es un consejo que les doy. Doctor, Dígame. disculpe, ¿podría dejarnos salir un poquito antes que tenemos un examen ahorita a las 8? No. ¿Qué hora son? Faltan 10 minutos. Por favor. O 5. Déjeme ver, ya falta poco. Sí, mire, ya nos faltan 3. Acabamos y ya. Acabamos con esto y ya. Me van a quedar 5 minutos. Tiempo de sobra, ¿no? Punto D, este también se usa en Steiner, el punto D. Es el punto central de la sínfisis mentoniana. Ahí. Ese también se usa en Steiner. Punto X y, ay, bueno, yo no sé para qué se los doy. Esto se ve en Ricketts. Olvídenlo, esto no los vemos. Vendrían siendo estos. ¿Sí? Ahí por aquí. ¿Sí? Estos se ven en Ricketts, como les digo, y esos Ricketts es de especialidad. ¿Ok? No tiene caso que se los dé ahorita y tampoco no se los pregunto en su práctica. ¿Ok? Bueno, y eso sería todo. ¿De qué tienen examen? De propedéutica. Propedéutica. ¿Con Edith? ¿Les está dando Edith? Sí, profe. Sí, bueno, que les vaya bien, que tengan suerte. No, es muy buena la doctora Edith, ¿no? Ok. Bueno, chicos, entonces mañana vemos el último tema. Va a ser igual una clase de... Bueno, va a ser igual. Va a ser una clase de media hora. Es un tema ya muy sencillo, muy cortito. ¿Sí? Entonces sí, lo vemos perfectamente bien en media hora. Y acabamos el curso. ¿Sale? Y el jueves ya no nos conectamos. Ya mañana sería la última clase. ¿Ok? Bueno, entonces que tengan suerte y ya después nos veríamos hasta el viernes en la última práctica. Adiós, doctor, gracias. Luego, Que profe, tengan gracias. Gracias, doctor. suerte. Gracias, Doc. Nos vemos. Hasta luego.